Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tuare wa kwek kaks purana inhana waya tuare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no man líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu traya tawakas purana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacanacote, Xischiros, Anaña, Nañuaya, antes Xijia Wishua. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. La EPS indígena Anas Guayú invita a las comunidades y población en general para que participen en la semana de la vacunación y asistan para ponerse al día y prevenir enfermedades con la aplicación de las vacunas. Nuestra invitada en esta mañana es Hermilda Celedón, jefe de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS indígena Anas Guayú. Ella nos habla mucho más de esta gran jornada que se desarrolla en el mes de abril. Watamar hon pushwa. Anaya al sehor saukaikate hauhapa hinte hotioto kot suluhete ahora que het kapuch o tastum TPSI ka Anas Guayú. Saukaikate wena hilena wayu kaniruna pushware. Na cachón kana na toro yukan hie yukan. Pura semana kate sopna tamakuna hiraka. Pura kota tenamakuna ente pichkana irusuri hoho ines pura ayuri o tahoho ines tum wanuru hout karma uria. Herut kapa numakuna hirpa huchoni. Saukaikate anu wama. Te enfermera ka Hermilda Celedón hiaka chishkist ay mahat kana kwek na te pichkan pura makuna hira pura nai haten na yairo. Ni hakku hat koro aha por inte pochka por su wawara kainte himu wane wairuko. Jefe Hermilda, ¿qué debemos saber sobre la Semana de Vacunación de las Américas y también de la segunda jornada de vacunación Vacunarse Salva Vidas? Para hat kasa kira semana te enfermera. Kaswatu hay hat ka horo botuma. Sanai hetuane semana ka pura makuna hira sulu América mosusunuria. O tamsi hot chiru hat ka makuna hira suomai samui. Makuna hira catena ohia. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. En la EPSI Anas Guayú sabemos que vacunarse salva vidas y en el mes de abril nos unimos a la segunda jornada nacional de vacunación promovida por el Ministerio de Salud y Protección Social y a la Semana de Vacunación de las Américas. Esto en aras de brindarles a nuestra población, en especial a nuestra población guayú, para que inicien, complete y refuercen los esquemas de vacunación en todo el territorio, incluyendo zona rural y rural dispersa. Esto pues con el objetivo de cumplir las metas y alcanzar las coberturas útiles de vacunación, que es del 95% y más. Para esto, toda nuestra red prestadora estarán atentas o atendiendo en todos los municipios en donde estamos presentes la EPSI Anas Guayú. Esta jornada este año va del 21 al 29 de abril. Con el día 22 de abril, que es el día sábado, que será el día del lanzamiento o el día central de la jornada. Este día central está en todos los municipios, en los puntos de vacunación, siendo el municipio de Maicao, vamos a estar ubicados en la comunidad guayumana Villa Limoncito. Pues están todos invitados a ponerse al día, a completar esos esquemas de vacunación y ese día estaremos prestos con todos nuestros servicios para nuestra población menor de 6 años.
Pues vacunarse salva vidas, ponte al día, cada vacuna cuenta. Hanay kote enfermera chipa heta puch asaki ne karanai. Ska hamui te amakuna hira karholu so semana kat amakuna karachik no kashike abril te mure uskara amakuna hira na puna te pitch kana iru sahana kat Ministerio de Protección Social monakat te semana kat América pura hasta América monakat es pura tuayus pushware o tamsisha ya hat aina tahat yare sawa no uren yar huru tra maka wayuma sot pater sonuri katenas yaran tut katen wayu push wale herut ka payara me gente sotto entra makun hiraka sire sawa gente watanari te pitch mama kun han kan samura to te pitch ekat sulu momma maiko otam siete o tahat nkaria 21 en 29 de abril ya samre uskar mai enti suhutara en 22 sawa no urut yaran que rohutara en huru otra makar wayuma ya maiko otam siete awalakahan sainken wayus pushware ekeitra mamakun henchong herut ka pone way ruku so kaikat katai wa huchong anai wa huchong herut ka panamente picheni eko uyo suri ay piruhuya. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, maakamoy, guay mahiranchi puchonka ispurana. Murikas mahanale master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirrenhia. Ello kanaspura anari rahuchon hule ruiwaya. Hiyakan, otawayakan, achaha hirashuakua paspurana. ¿Contra qué enfermedades nos protegen las vacunas y por qué debemos vacunarnos, incluyendo a los niños, jóvenes, adultos y embarazadas? Wana sakira ka semente enfermer. Kas wanure ka pura hat ko makun nahan hat ka saw otra semana manakat na pura na te pitch kanairo. O tamshine himari kana muria uyu kana tani puonu kana. Bueno, en el esquema colombiano hay 22 vacunas que protegen de 27 enfermedades. Estas 22 vacunas pues están distribuidas por edades o por población, en la cual iniciamos con los de menores de 6 años, que son en recién nacidos se coloca hepatitis B y BCG. A los 2 y 4 meses rotavirus, pentavalente, polio y neumococo. A los 6 meses pentavalente, polio, influenza. A los 7 meses se coloca solamente influenza. A los 12 meses se coloca triple viral, neumococo, hepatitis A, varicela, fiebre amarilla. A los niños y niñas de 18 meses, triple viral, polio y pentavalente, que son unos refuerzos que se colocan a los 18 meses y que fue el cambio que hubo para este año a partir del 1 de enero del año 2023. Y a partir de los 3 años, COVID-19. Para las mujeres entre 9 y 17 años se coloca BPH, la vacuna de fiebre amarilla, que es una dosis única a toda la población entre 1 y 14 años y de 15 a 59 años si reside o viaja a lugares de riesgo de enfermedades que también puedan contener. La vacuna de tétano y difteria para mujeres entre 10 y 49 años y la de influenza. Para nuestras gestantes o embarazadas se le coloca COVID-19 a la semana 12, también se influenza en la semana 14 y la DPTA celular en la semana 26. Importante recalcarle a la comunidad o a la población en general la importancia de las vacunas, de vacunarse, de ponernos al día para prevenir todas estas enfermedades que pueden ocasionar la gravedad e incluso hasta la muerte. Anore hono kite enfermera y paje ota sakira kasana. Te sulu goma en Colombia es piyamashki piyame makuna. Ay más piyamashki karachime ayuri. Te piyama que chi piyame makuna. Awala kan sain que no hubiesen te pichka neruane ver naku makarskuat pamaya. Na hemei shiri que naitan hepatitis B ota I BCG. Hono litananainka. Piyama pahnen piench kashi rotavirus pentavalenta polio ota neumococo. Ay piropanaikashi aitanas pentavalente polio o tamsi influenza akarachmana kashi aitanas influenza unai poro piam kashi aitanas triple viral neumococo hepatitis o tamsia varicela ma fiebre amarilla na pone te pichka nairo wane pane huishiata pana aitanas triple viral polio pentavalente o tamsia sut sinte makuna karios pushwa are esnamo sinte
wane kal hu wane wan shiata banam o tamsia awana han so shi heket to huya ka tan tun ko yen heket ke huya ka te apona in po huya na te pitch kan tan hat sut sin ka makunos pushwa o tamsi covid-19 nai o tampona hiyeyu ke ne ke me kiet serine huya sen poro karach me huya ai tan este BPH manakat papiloma humano ne makuna ka tera ta fiebre amarilla o tamsi te wane che chong watu ne hitane nana inai ruane ne kan huya ne poromo piench ben huya o tan poro ne kan harai huya snaimi harai ski me kiet salme huya te no unuri harap na ya warai tena tan hatra makuna kanana wane waira nakua o tamsit makuna tétano manaka difteria na pura na hiye poroi ne huya snaimi pienchi ski me kiet salme huya o tamsit te influenza manaka na pura na ipuono kanairo wane waira nakua tanas te covid-19 manaka nana interraya hanai wane pa huya poro papiam me kashina ipuru o ta influenza hanai mi poro pienchme PPTA pura piyama pashki ay pirome semanas na ipuro na heya saktar entonces wane oy rukua na hiyeyu kan otna te pitch kan ay tumna kan hoy ne yo ya kan ya pura nai hanai katsen internet put wanuri ko turi no tu wanuri ko tokta en esto wane oy renako. La consulta preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con la mujer en edad fértil, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para el embarazo. Es muy importante acudir al médico. La mujer y su pareja o acompañante conocerán la condición de salud, los riesgos que pueda tener en caso de quedar embarazada y así se le proporciona información y orientación para brindar un tratamiento en caso de alguna enfermedad. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tanari rakat spura pana ipuru shawana kwai pa anasa spura ruwane hier eke kachon en sai skata te hanau suru senan kasai ayuri senan inte hiet kat pura pana ipuru hei hasa se mai hirher inte ma one toktot sma en chinchi sama hke isma inte ha inte sauska to takat muy otamosia ayuri shiyama pen. Y por último, Jefermilda, nuestra invitada de hoy, ¿cuáles son los puntos de vacunación en Maicao y los municipios en donde está presente la EPS indígena Anas Guayú? Chiru at kasa kira hosmointe jefe kasa watakmato harai hatama kuna hirakal wapuro warut kare mawachoni yamaiko otasulup natuane municipio koriru en Anas Guayú. Bueno, desde la EPSI Anas Guayú estamos ubicados en 7 municipios, en Riguacha con la IPS Anasiguaya, Distracción con Santa Rita, Manaure con la S Armando Pavón y la IPS Anasiguaya, Barranca Nuestra Señora del Pilar, en Albania San Rafael, Uribia con Perpetuo Socorro, Nazaret, IPS Palaima y en Maicao estamos con las IPS Azo Cabildo, Ayulépala, Caraquita, Herregeria, Supula Guayú, el Hospital San José de Maicao y la IPS Guayuanachi. Recuerden que mañana es el día del lanzamiento de la jornada, de la segunda jornada nacional. Los esperamos desde las 8 de la mañana en la comunidad guayumana vía Limoncito. Recuerden que el mes de abril es el mes de ponernos al día. Recuerden la importancia de vacunarse, ya que vacunarse salva vidas. Juntos con la EPSI Anas Guayú gestionamos salud. Anure honoik te jefe que shipa heta sakira kaharan hatsiam te EPSI ka Anas Guayú suru uskarra chis municipio otto sanai herriwacha ama kun hira ka hero inte IPS kare Anashiguaya otamosia distracción tepitat ka Santa Rita Manaure tepitat ka Armando Pavón otamsi IPS Anashiguaya Barranca pitat ka Nuestra Señora del Pilar Albania pitat ka San Rafael Uribia pitat ka Perpetuo Socorro Tanazarre te IPS ka Paraima otamsi Maiko suru Ushiwaya tamaku un hore que en rut que suru IPS Azo Cabildo Ayure para Caraquita Herregeria Guayú Supura Guayú otamsi pitat ka San José suma te IPS ka Guayú Anashi soto hai wata en hato hutara tamaku un hiraka ka Guayú manas puna lo limón sita snai roheto sonori ka castonas rut que pasama guane wa ruku por maku un rimchoni soto hai kashika y abril nya en hater te kotto intento maku un te pitch rutuma so kashika te soto hai anena te pichen katsen henai kotte te makuna kananai sanoi kihimun te PSI kat Anas Guayú achaha squai pa pura ana.
Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki, también a nuestra invitada en el día de hoy y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Wayuu. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsehor, muy bueno ver kuhap y pentra puch que sop na tramaku ni reke para anay hanente pitchken, otakotto y hanente makun que anay explicat senitena anay hanaya watakai nekiro na nataro na pushwai. Anaya otsesta hoto enfermera que Ermila Celedon Sabsenoiki, suara que hamo insquat to makun que kapura hat que wane o rukua, vamos hiya que no wimpe he ori que no puhe ori que no ucho he ori que no tramparai mahankan, sauna puente puch que na wara que gente hoshia, na red que surupna irua municipio Caru Carihuane y Rucua, Herut que apostoló un terpistat, Manacar Medina Macun. Soto Hai, Hiakan Towayakan, Achaha y Rajuacuaipa, por Ana.